quienes se conectan hoy, pero igual para los que están hoy acompañándonos, pues muchísimas gracias, bienvenidos y que puedan sacarle el mayor provecho a esta conversación. Hoy, como en otras ocasiones, si algunos de ustedes ya se han conectado, pues los vamos a acompañar Sandra Liliana y yo, que ahora miramos un poco los perfiles. Vamos a trabajar en esta jornada de hoy unas ideas acerca de cómo trabajar de manera colaborativa y poder entender un poquito qué tiene que ver esto del trabajo con el colaborativo, con el trabajo de equipo y también comprender mucho mejor los roles que hay en el trabajo en equipo de manera muy específica. Esperamos que eso pues nutra sus actividades, nutra sus ocupaciones y les dé pues insumos para hacer cada vez un mejor trabajo. Nos vamos a estar entonces el día de hoy Sandra Liliana Franco, mi compañera de Empreser. Empreser no tiene uniforme, no todas nos peinamos de la misma manera, ni mucho menos. Hoy fue una gran casualidad. Pero bueno, Sandra Liliana, al igual que yo, que soy Ana María Ortegón, somos psicólogas, las dos especialistas en recursos humanos, y pues hemos seguido rumbos parecidos pero diferentes también, porque las dos trabajamos en el ámbito de la psicología organizacional, pero hemos tenido procesos de desarrollo y de formación diferentes. No obstante, pues ese trabajo a nivel organizacional pues nos permite a las dos tener una experiencia para compartir con ustedes desde la consultoría organizacional que hemos hecho, también como docentes universitarias y por supuesto es nuestro gran fuerte que es el ser facilitadoras y capacitadoras para diferentes organizaciones, lo que nos trajo hoy a compartir con ustedes. Este curso tiene en realidad un objetivo fundamental, que es comprender muy bien lo que significa el auténtico trabajo de equipo y comprender dentro de ese trabajo auténtico de equipo la importancia de la colaboración como parte de él y de los roles más frecuentes en equipos que se desempeñan muy bien, en equipos que se reconocen como equipos de alto desempeño. Algunas veces esos equipos de alto desempeño se dan, digamos, a niveles gerenciales, otras veces a niveles de innovación, pero en general yo diría que un equipo de alto desempeño es un equipo que logra los objetivos que se propone con la excelencia que se planteó o con la calidad que se planteó. En ese orden de ideas vamos a estar trabajando o conversando mejor alrededor de 4 temas y solucionando de alguna manera o dando respuesta a estas 4 preguntas. ¿Qué es el trabajo en equipo? ¿Cuál es la importancia de trabajar de manera colaborativa para realmente hacer un buen trabajo de equipo? Ver si trabajar en equipo es lo mismo que trabajar de manera colaborativa, porque si bien es cierto, son dos cosas muy parecidas, tienen también pequeñas diferencias. Y entrar a mirar un poco algunos de los roles que hacen parte de los equipos de trabajo. Eso lo hacemos desde la perspectiva de un autor, de una persona experta en el tema que se llama Belvin y cuyo trabajo o resultado de su trabajo de investigación se identifican 9 roles de equipo y se conocen como los roles de equipo de Belvin. Entonces vamos a trabajar con ellos. Pero antes de empezar, caramba, esto está hipersensible. Antes de empezar, quiero que ustedes miren esas 2 fotos que hay allí y me digan, y nos digan más bien, bien puedan con el micrófono abierto o en el chat, en dónde hay trabajo en equipo en estos 2 deportes y en dónde no hay trabajo en equipo. ¿Qué creen ustedes? Pueden escribir, Germán Alexander levantó su manito. Buenas noches, para mí hay trabajo en equipo en los dos, ¿Por qué, Germán? porque dentro de los deportes que yo he logrado observar, generalmente cuando usted va solo a la competencia de ciclismo, se van a encargar los demás competidores en evitar que usted logre alcanzar los primeros puestos. Entonces, casualmente el equipo de Movistar o donde estuvo Nairo Quintana o Egan Bernal, ellos necesitaban de los otros competidores para apoyarles en sus campañas para coger el lote
de escape que llaman ellos. Y Ok. obviamente pues en el fútbol también si usted no puede ser la figura si usted no cuenta con sus demás compañeros de juego. Gracias. Gracias. Germán, ya vi que a usted le gustan los deportes, así que le voy a hacer una pregunta adicional. Bueno, Listo. ¿cuántas personas conforman un equipo de fútbol? 11. Ok, bien. 11 en cancha, porque también están los suplentes. Ah, qué bueno. Bien, muchísimas gracias, Germán. Vale. Pues esto me da la pauta para empezar a conversar de esto. Fíjense que estas dos fotos nos muestran, cuando uno habla de ciertos deportes, se dice que son deportes individuales. Y puede ser que lo que sea individual sea en determinado momento un resultado dentro de lo que están haciendo. Pero normalmente, indistintamente del trabajo que estén haciendo, del foco de los equipos, el trabajo es colectivo. Hay muchas personas detrás de él. Y además aprovecho para recomendarles una serie a los que tengan Netflix. Aprovecho para recomendarles una serie que se llama NYAD, si mal no estoy. Es la historia real de una nadadora norteamericana que fue la primera persona en lograr atravesar a nado de Cuba a Miami. Y toda la historia es apasionante y van a ver lo que para esta mujer, lo que representa en su proceso de reflexión el tener o no tener un equipo de trabajo y el que ella misma como nadadora individual, porque era ella la que iba a atravesar, son 180 y pico de kilómetros, lo que ella, de kilómetros o de millas, ahora no me acuerdo, pero lo que ella pensaba en un comienzo, cuando se sentía que era ella o sea, que todo el trabajo dependía de ella. Entonces se la súper recomiendo. Pero básicamente nosotros hacemos esta reflexión aquí porque el trabajo en equipo implica una serie de cosas. Implica trabajar, o un equipo mejor, es siempre un conjunto de personas, más de dos personas, que están interactuando permanentemente para el desarrollo y el logro de un objetivo determinado. Y para lograr ese objetivo hay interdependencia en lo que hace cada uno de ellos. Y hay una gran capacidad adaptativa, es decir, de responder a las condiciones adversas del entorno con dinamismo. Esos equipos comparten metas valiosas y comparten unas comprensiones comunes de lo que están haciendo. Entonces, si nos devolvemos a las fotos, y como bien nos lo señaló Germán, que una persona en el ciclismo obtenga un logro en alguna de las etapas, que se gane alguna de las camisetas en el Tour de Francia, es el resultado del trabajo de muchos, ni siquiera solo de los otros coequiperos de la misma marca, de la misma casa, digamos, el equipo Movistar o el equipo Telefónica o el equipo que sea. Detrás de ellos hay un montón de seres humanos de cuyo trabajo depende el logro de esa persona que en principio parece que va a tener un logro que es individual. De la misma forma, en los equipos de fútbol en donde hay 11 jugadores en la cancha, puede haber tras bambalinas alrededor de 40 personas que hacen parte de ese equipo. ¿Quiénes son esos personajes? Pues los otros jugadores, digamos, está todo el equipo de jugadores, los que están en juego y los que están en banca, pero además está el director técnico, el preparador físico, el masajista, el psicólogo, un montón de gente. Les puedo decir que más o menos en equipo profesional son unas 40 personas. Claro, puede ser que en ese equipo grande haya subequipos que responden por temas específicos, pero lo cierto es que todo ese conjunto de personas, si yo no tengo un preparador físico trabajando como debe trabajar, seguramente ni los jugadores ni los ciclistas tendrían la condición que necesitan tener para estar en donde están. Si no hay un director técnico apretando para que la gente adquiera la disciplina y cumpla con el rol que tiene que cumplir, probablemente estos equipos o estas personas tampoco alcanzarían el nivel que alcanzan ni llegarían a obtener los logros que obtienen. En todo caso, siempre allí hay un trabajo muy importante de equipo
Y lo que quiero señalar e insistir aquí es en esa interdependencia, que es fundamental. Y hay dinamismo porque, como bien lo señaló Germán, cuando tenemos una actividad, cualquiera que ella sea, en donde hay adversidad, en donde vamos a encontrar que no todo fluye, pues como camino de rosas, pues tenemos que adaptarnos. Y en esa adaptación funcionan las habilidades y las capacidades que cada miembro del equipo tiene. Hay una intervención en el chat. En el chat solamente que yo había puesto el nombre de la película, efectivamente. Ah, ok, Sandrita, mil gracias. Bien. Solamente ahí quería manifestar algo y es que empiecen a pensar cada uno de ustedes en dónde están esos equipos de ustedes, ¿no? Ana María los está aquí trayendo para que empiecen como a ejemplificar esos equipos o de fútbol o el equipo que efectivamente se hace en el ciclismo, pero ustedes están seguramente rodeados de equipo. Nomás en la familia hay un equipo cuando ustedes tienen un proyecto X para poder realizar. Y más si tienen que realizar un proyecto laboral, profesional, y están rodeados y a veces nosotros sacamos pecho pensando que el resultado fue nuestro, ¿no? Porque nosotros lideramos, porque hicimos una tarea, pero es importante y ahora Ana María les va a empezar a hablar de esta interdependencia tan fabulosa y que es tan necesaria efectivamente para el buen desempeño de un equipo, pero ir interiorizando que realmente para los resultados requerimos de otros y que todos para ese desarrollo del proyecto tienen una función clave dentro del resultado. Ok. Entonces, teniendo en cuenta esta digamos, alerta que presenta Sandrita en relación con vamos atentos a cuál es nuestro equipo de trabajo, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de equipos, necesariamente tenemos que tener en cuenta dos grupos de competencias, digamos, o de aspectos. Uno, todo lo que tiene una sola persona, todos los conocimientos, las habilidades, las actitudes, las fortalezas, también sus oportunidades de mejora, que tiene cada persona o una persona para lograr la tarea que se está haciendo. La mayor parte de ustedes, creo yo, por lo que hemos visto en otras sesiones, hoy no preguntamos, pero nos gustaría que nos pusieran en el chat sus ocupaciones, a qué se dedican, pero muchos de ustedes trabajan en temas de construcción. Entonces, seguramente, si yo estoy haciendo una remodelación, ¿cierto? Yo tengo una persona, una persona que es experta en los temas de electricidad, entonces ese electricista viene a fijarse que todo lo que se va a hacer en redes funcione. Tengo otra persona que es el experto en temas hidráulicos para ver que toda la red hidráulica quede funcionando bien. Hay otra persona que está encargada de la mampostería, etcétera, etcétera. Cada uno va a contribuir a un sueño, al sueño que yo tengo de ver mi casa, si es que la voy a armar completa o si es que la voy a remodelar. Cada uno juega un papel fundamental allí. Hasta ahí estamos hablando de competencias individuales. El mampostero tiene las suyas, el electricista tiene las suyas, el plomero tiene las suyas, en fin, seguramente va a haber otras allí que se me escapan a mí en este momento. Pero puede ser que mi casa quede muy bonita o no tanto, dependiendo de la interdependencia que hay entre esas personas y de qué tan articulados están trabajando, de qué tan alineados y conscientes están trabajando. Ahí entran en juego las competencias de trabajo en equipo. Esas competencias hacen referencia a todos los conocimientos, las habilidades, las actitudes, esa disposición para lograr acoplarnos y articularnos. Entonces, dentro de esta construcción que yo hice o dentro de esta remodelación que yo hice, tenía que hacer todo un trabajo de cambio de tubería. Pero por alguna razón, hubo una gran confusión y en algún lado empezaron a echar pisos, y el piso quedó perfecto, perfectamente puesto, se ve impecable, bien emboquillado, todo. Pero se les olvidó que en esa zona debía pasar una tubería y quedar puesto un sifón.
porque cada uno estaba en lo suyo y no se sabía cómo era que iba el trabajo del otro. Yo sé que el ejemplo puede sonar un poco loco y que tal vez eso nunca pase, que no pase que nos toque levantar el piso porque se olvidó lanzar una red de tuberías de alguna cosa por allí. Pero el ejemplo me sirve para hablar de esa interdependencia. O sea, no es solamente lo que yo vine a hacer, sino cómo el trabajo que yo hago se articula con el que hace otra persona. Esas de las cosas más complejas que ustedes saben que tienen que coordinar las personas que están liderando una obra como una construcción, sea una casa, sea un edificio, sea una bodega, en fin. Pero es un trabajo que tiene que estar muy bien planeado y muy bien articulado. Y no se trata simplemente de decir, ah, no, es que yo soy bueno en lo mío y yo hice lo mío. Sí, usted tiene que ser bueno en lo suyo técnicamente, pero también bueno en la interacción con el otro, para que al final no terminen echándose las culpas. No, es que la culpa fue del, del, del carpintero que diseñó mal los muebles, que no siguió las medidas y que no se dio cuenta por dónde era que iban ciertas instalaciones. Y el otro dice, no, es que a mí no me pasaron los planos, yo nunca supe que eso iba ahí. ¿Ven? Entonces, cuando hablamos de trabajo en equipo, hablamos de esa interdependencia. En ese trabajo en equipo hay unos componentes importantísimos para que ustedes los tengan en cuenta. Uno es su capacidad adaptativa, como ya hemos dicho, y esa capacidad adaptativa implica que ustedes logren cambiar su manera de pensar cuando sea necesario cambiarla y cambiar algunos de sus hábitos, de sus comportamientos de acuerdo a lo que está ocurriendo en el entorno, porque como les digo, lo que pase en un componente de esto que está haciendo el equipo puede alterar el resto de componentes. El otro elemento que es importantísimo es que se apoyen, que haya apoyo mutuo entre los diferentes miembros del equipo, que se retroalimenten, que si yo me di cuenta, mi función no es poner el piso, pero yo me di cuenta que por ahí debe pasar una red hidráulica antes de que, o tan pronto llega la persona a decirle, Pepito, acuérdese que por ahí debe pasar una red, esa red todavía no la hemos lanzado, por ahí va un sifón, eso todavía no lo hemos hecho. Tenga cuidado, hay que ajustar esta tarea. Podría comenzar a poner el piso por esta otra zona que ya está terminada. Eso implica que yo no solo que me apoyo en el otro, sino que me estoy comunicando de manera adecuada con el otro para poder hacer eso que tenemos que hacer. El liderazgo. Anita, eso que tú estás diciendo invita a que también la persona a quien se le está diciendo eso también sea muy flexible y muy abierta para aceptar y no pensar que es que se le está criticando su trabajo ni nada, sino que hace parte de ese trabajo de interdependencia, ¿no? Lo que no se quiere es que ese proyecto en el que se han mezclado, los que se han comprometido ambos, pues vaya a salir mal precisamente porque yo no le voy a decir nada porque como eso no me incumbe a mí, no, se lo voy a decir, se lo voy a manifestar porque efectivamente es un proyecto en el que estamos trabajando de manera conjunta y queremos el mejor resultado, pero hay que saber aceptar eso que me puede estar diciendo otro miembro de mi equipo. O incluso puede haber otra situación, Sandra, y compañeros que están conectados. Puede haber un problema que se presenta en un determinado momento y es, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con un mueble que tenemos que ubicar? ¿Qué hacemos con una pared que tenemos que tumbar, pero que nos está generando ciertas complejidades? Y lo que en la práctica uno ve es que varias personas pueden estar dando apoyo, así ese no sea exactamente el trabajo que vienen a cumplir. Pero como los equipos normalmente están conformados de gente que sabe de su quehacer muy bien, que es experta en lo que está haciendo y que ha tenido otras experiencias, esas experiencias le ayudan para dar ese apoyo y esa retroalimentación. No se trata de que todos sabemos hacer de todo, ni de que entonces yo me meto en su área de conocimiento sin saber, pero sí que donde se pueda aportar, se aporte y se ayude. Otro tema importantísimo allí es el liderazgo del equipo, que puede ser muy autocrático, muy de direccionar, muy de dar instrucciones, muy de dar órdenes, que es una manera de liderar, pero también puede ser un liderazgo en el que yo entiendo que podemos ser más colaborativos, que ese liderazgo y ese don de mando puede distribuirse entre diferentes personas, de acuerdo a qué, al conocimiento que cada uno tiene de determinado tema. Yo puedo ser el jefe de grupo
o la persona que está liderando un proyecto, pero en determinado caso hay alguien que es más experto que yo en una tarea específica que nos está dando problemas. Yo recuerdo un trabajo, un proyecto que era en sector de construcción industrial, en donde siendo los líderes ingenieros, quien llegó a liderar una solución determinada fueron ay, ahora se me fue el nombre, los soldadores. ¿Mm? Porque tenían que hacer una tarea muy juiciosa y ellos eran los expertos en la tarea. Y aunque los ingenieros tenían un conocimiento técnico y matemático importante, quienes sabían cómo funcionaba todo el proceso de soldadura eran los expertos en soldadura. Entonces fueron ellos los que lideraron todo ese proceso. De eso se trata ese liderazgo distribuido, que indistintamente de quién tiene como el rol del jefe, pues el jefe está para algunas cosas, pero para otras cosas es importante que ese liderazgo lo puedan asumir diferentes personas de acuerdo al conocimiento que tienen. El otro elemento es el monitoreo mutuo del desempeño del equipo. ¿Esto qué quiere decir? Que cada persona puede estar atenta de darse cuenta cómo van los avances y si vemos que el avance dentro de la tarea del equipo está colgado, que nos estamos desviando del cronograma, que nos estamos desviando de la fecha, poner las alertas para ver cómo todo el equipo puede apoyar para que la tarea se cumpla dentro del tiempo determinado. Y finalmente está la orientación al equipo, que implica varias acciones o varias actividades: la coordinación, la evaluación y el uso de los resultados de la tarea que hace cada miembro del equipo para ese logro grande. Me explico de nuevo con el tema que veníamos abordando. En algunos casos, con los ciclistas, por ejemplo, se ocurre que para que él obtenga el logro, para que un ciclista obtenga el logro, los técnicos del equipo, diría yo, las personas que están tras bambalinas, están coordinando al resto de competidores y mirando qué es lo que ellos tienen que hacer para que cada uno le aporte a la tarea de quien va a liderar la etapa. Lo mismo ocurre en los equipos de fútbol, lo mismo ocurre en los equipos de trabajo. Yo miro cómo estamos coordinándonos entre todos en las actividades para que el resultado sea un resultado óptimo y podamos ver que la parte de la tarea que yo hice se articula debidamente con la parte de la tarea que tenía que hacer otra persona, que están bien empataditas, que están muy bien alineaditas. ¿Hasta ahí algún comentario, Sandrita, o del grupo, alguna pregunta? Bien. No. Los mecanismos de coordinación pues implican varias cosas. El modelo mental compartido se refiere básicamente a que todos logremos entender los problemas que tenemos en el equipo. Puede ser un problema técnico, puede ser un problema de una instalación si estamos en una construcción, como les decía yo en el ejemplo de construcción industrial. El problema puede ser cómo empatan unas piezas de gran tamaño que hay que soldar. Y ahí es importante que todo el equipo esté compartiendo la información, que tengamos claro que todos estamos entendiendo e interpretando lo mismo, porque una interpretación diferente en diferentes miembros del equipo puede hacer que pues cada uno vaya en rutas diferentes o en sentidos diferentes y que el trabajo de equipo se pierda. A eso se refiere ese modelo mental. El modelo mental es la forma como pensamos. El otro elemento es la comunicación. Aquí llamamos comunicación de ciclo cerrado ¿a qué? Al hecho de que se valide siempre la información que estamos transmitiendo, que validemos que quien la recibió como nosotros la queríamos transmitir y que esa comunicación se está interpretando de manera adecuada. Por lo que les digo, diversas interpretaciones pueden dar lugar a diversas acciones en relación con el objetivo que tenemos. Y la confianza mutua, de alguna manera, ya la hemos mencionado en los otros, pero también hace parte de la coordinación, y esto implica que cada persona esté realizando acciones que son importantes para todos y que cada persona pueda estar atenta de proteger a sus compañeros de equipo en todo el sentido de la palabra y que prime el interés colectivo sobre el interés individual. Bueno, cuando hablo de proteger en todo el sentido de la palabra, hay una cosa que no se protege o hay una sola cosa que debe hablarse de manera transparente.
y es el error. Tenemos que tener en cuenta que cuando trabajamos en cualquier campo, los errores se cometen porque somos seres humanos y los seres humanos cometemos errores. De lo único que yo no protejo a alguien es del error en el sentido de ocultarlo, porque normalmente cuando un error se oculta, se hace más grande, no se corrige a tiempo y nos genera mayores problemas. Lo ideal es que el error se comparta y entremos en el apoyo y en la protección en el sentido de ver cómo es que podemos todos aportar una solución. Ahora bien, cuando decimos que el trabajo en equipo es además trabajo colaborativo y cuáles son las diferencias que hay entre el uno y el otro. El trabajo en equipo requiere trabajo colaborativo, sí, pero no siempre que se trabaja en equipo es evidente que se está trabajando de manera colaborativa. Por la siguiente razón, cuando trabajamos de manera colaborativa, estamos siempre muy atentos a intercambiar ideas, a aportar nuestra experiencia, a compartir nuestro conocimiento y a que todas las personas del equipo contribuyan en la solución de problemas y en la toma de decisiones. ¿Cómo? Generando ideas que entre todos se complementan, se hacen más sólidas y se implementan. Por lo tanto, el trabajo colaborativo enfatiza en la participación y en la creatividad de cada persona que hace parte del equipo. Por otro lado, el trabajo en equipo puro se orienta mucho más a la ejecución de la tarea y a la asignación de roles específicos y de tareas individuales. En ese sentido, no es tan difícil identificar algunos sectores de negocio o algunos tipos de trabajos en donde cada uno hace lo suyo y hay roles muy claros y muy definidos, pero pues yo termino mi tarea y me voy. Y pues el otro mira cómo hace la suya y cómo la termina y ya. Y si hay problemas, mi problema es mío y su problema es suyo. No nos sentamos a mirar de qué manera nos podemos ayudar y de qué manera podemos hacer que el trabajo sea más eficiente. Entonces, no siempre que hay trabajo en equipo se trabaja de manera colaborativa. ¿Hasta aquí hay alguna inquietud, alguna pregunta? En el chat no, pero no sé si ya que hiciste la pregunta, alguien requiera alguna claridad, tenga alguna inquietud, lo pueden hacer, tanto en el chat como levantando la manito o abriendo su micrófono. William, cuéntanos. Muchas gracias. Sandri, grupo, entonces, ¿cuál es la importancia del trabajo colaborativo? William Muñoz, espérate, Anita. William no tiene escuché, una pregunta seguramente. Dale, William. Más que una pregunta, es como una opinión, porque digamos, cuando uno está trabajando así en obra, encuentra algún imprevisto que no es de la parte de que uno está ejecutando, sino de otra persona y que le va a frenar un poco el trabajo a uno. Lo primero que uno debe hacer es tratar de hablar con la persona responsable que tiene que ejecutar el trabajo y mirar el error. Si esa persona, uno le dice muy amablemente, mire, este detalle suyo me está ocasionando un frenón en mi trabajo, pero a veces se surge, que es normal en el gremio, haber roces y aspereza en ese momento. Entonces ese momento lo limita a uno a venir a recurrir a un miembro más alto, que es la persona que está encargada de la obra directamente, porque uno trata de hablar con el mismo persona al lado y si le mire, mano, esto le quedó mal, o mire a ver que me corrija esto porque es que me está perjudicando mi trabajo. A veces se molestan tanto que se creen porque ellos sienten que como que uno le está invadiendo el trabajo de ellos y el espacio de ellos. Entonces, uno le toca, normalmente yo recurro a la persona más arriba, que es la que encarga directamente de la obra, para evitar ese roce y evitar ese conflicto que se va a crear en ese momento. Por eso es que se crean esas diferencias de equipos. No tiramos para el mismo lado. Totalmente de acuerdo, William, y muchas gracias por la observación, porque por ejemplo, en el ámbito, si hay un sector de trabajo en donde el trabajo en equipo es muy importante, es en el sector de la construcción, porque una construcción no la hace un solo tipo de profesional, son muchos profesionales de diferentes áreas, con miradas diferentes de las cosas, con perspectivas diferentes de las cosas. Por lo tanto, ahí es muy importante que se haga mucha conciencia del efecto que tiene
el que cada persona sea individualista y no logre esa interdependencia. Y yo me devolví a esta diapositiva, William, porque lo que usted hizo allí es muy apropiado, es muy adecuado, es lo que debía hacer y es pues acudir al líder de equipo. Y seguramente pues ese líder de equipo va a ser quien hable con la persona y le diga, hermano, las cosas son así, 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 ¿sí? De ahí la importancia de que los equipos de trabajo tengan liderazgos muy positivos, liderazgos que lleven a la gente a hacer las cosas. Puede ser que en determinado momento ese líder tenga que dar una instrucción precisa, o sea, no tiene que ser que todos opinen, puede ser que en ese momento el líder tenga que ser muy tradicional y decirle a la persona, el trabajo está incompleto o el trabajo tiene un error o el trabajo está mal hecho y hay que tomar tal o cual medida. Pero para eso, pues el trabajo del líder allí es súper, súper importante y la acción que usted tomó también. Pero ahí también me da pie, William, para hablar de la importancia de ese trabajo colaborativo en el trabajo en equipo. Y es que de los primeros componentes claves es que ese trabajo colaborativo necesariamente nos hace mejorar la comunicación, porque hace que sea necesario hablar de manera abierta y efectiva entre las diferentes personas que hacemos parte del mismo objetivo. También promueve la creatividad porque en ese proceso puede ser que nos demos cuenta que había una manera diferente o mejor de hacer las cosas y que tengamos que hacer un ajuste. De igual manera, está el tema de que ese trabajo colaborativo aumenta la eficiencia porque la gente comparte conocimientos y se distribuyen las tareas de acuerdo a ese conocimiento, por lo tanto se logra una mayor eficiencia en la realización del trabajo que se tiene que hacer. Y por último, ese trabajo colaborativo impulsa mucho el aprendizaje porque si estamos trabajando colaborativamente, estamos compartiendo ideas y eso mejora también, por supuesto, el propio trabajo en equipo. Adicionalmente tiene otros beneficios, hay sinergia porque logramos resultados mucho mejores si trabajamos de manera colaborativa, se solucionan problemas de manera mucho más efectiva porque estamos viéndolos desde diferentes perspectivas, se hacen soluciones mucho más sólidas. Se fomenta la confianza porque estamos más abiertos y más flexibles a ver que somos interdependientes y que nos podemos ayudar. Y finalmente ayuda al desarrollo personal porque estamos con la oportunidad de aprender cuando nos damos cuenta que hay problemas que podemos solucionar en conjunto. Entonces, los efectos, los beneficios que tiene trabajar de manera colaborativa son todas y en áreas como las de ustedes pues son muy, muy importantes porque permiten, por supuesto, que ustedes crezcan y que lleguen a un final de manera mucho más, con mucha más calidad, si se quiere. Elementos claves para el trabajo colaborativo, por lo tanto, la comunicación clara, de la cual ya hablamos en la diapositiva anterior, pero esto ahora es aprendamos a comunicarnos y a establecer canales de comunicación efectivos, que fue lo que de alguna manera hizo William en su momento, ¿no? Y hay canales de comunicación que hay que seguir. A veces el conducto regular es hablar con el líder de proyecto y pues es de la manera como se hace para que la información sea clara y concisa. Siempre en términos de confianza y respeto. Creo que si nos movemos dentro de esos dos elementos, las posibilidades de construir equipos son muchísimo más amplias. Que haya equidad y participación implica asegurarnos de que todas las personas sientan que son escuchados y que son tenidos en cuenta de manera adecuada y que se reconoce que cada persona puede contribuir al trabajo del equipo. Y la colaboración equilibrada está relacionada con una distribución de tareas justa que garantice que todas las personas están realmente participando activamente y que no tenemos a unos allá como medio rezagados, recargando la tarea de otros. Cuando eso pasa, pues todo el equipo va a terminar con dificultades. Eso es como cuando un equipo de fútbol pierde un jugador y ya no son 11 sino 10, entonces toca distribuirse los roles en esos 10, eso recarga al equipo. Bien, dentro de los equipos hay roles, como les veníamos contando desde el comienzo, y lo que nos plantea esta teoría de Belbin es una pregunta supremamente interesante y es ¿por qué unos equipos tienen más éxito que otros? Y básicamente la respuesta es porque esos equipos tienen roles muy claros y el rol de cada persona es asumido con mucha convicción y con mucha propiedad.
Puede ser que esa persona pueda desarrollar más de un rol si es del caso y que lo pueda hacer con eficiencia, pero lo que es importante es que siempre tenga un rol determinado. Esos roles que se asumen en los equipos se refieren exactamente al papel que cada miembro del equipo asume, cómo se comporta, cómo le aporta el equipo, cómo se relaciona con otros. Y hay roles funcionales y roles de equipo. Volvamos a nuestro ejemplo de la casa. Un rol funcional es el que tiene el electricista. Un rol funcional es el que tiene la persona que está encargada de toda la red hidráulica, ¿sí? Son roles que tienen que ver con conocimientos técnicos, con la parte más operativa. El rol de equipo, amigos míos, se relaciona con el compromiso que tiene cada persona del equipo y con ese factor extra que le aporta a la misión del equipo, y ahí los roles son diversos. Sandra nos los va a compartir ahora. Y esos roles que cada persona asume, que pueden ser roles muy relacionados con la parte mental, le llamamos aquí en el sentido de ser los que están pensando como en la proyección del equipo, en la proyección del proyecto. Hay otros roles que son más sociales y otros roles que son de acción. Esos diferentes roles van a depender mucho de la inteligencia que cada persona tiene, de cómo maneja su emocionalidad, que es lo que llamamos inteligencia emocional, de la calidad personal de su trabajo, de la experiencia que cada persona tiene, de algunos factores de ambiente, como que haya un buen clima laboral, que haya un buen clima alrededor del proyecto en el que estamos trabajando, que tenga muy buen conocimiento técnico, pero también conocimiento de esa interacción social, de las cualidades personales y de las fortalezas de cada una de esas personas y de las habilidades que esas personas tienen. Entonces, todos estos factores van a incidir en los roles que los diferentes miembros del equipo asumen, y como les digo, esos roles pueden ser mentales, sociales o de acción, que es lo que nos va a explicar a continuación Sandra. Bueno, a ver, permítanme, yo les comparto pantalla para que cuentas, Anita, si se ve bien. Sí, ya estamos perfectas, Sandrita. Vale, ok. Fíjense que efectivamente a partir de esos roles que Ana María les ha hablado y que les manifestaba que ese gran estudioso de los roles de equipo, el señor Belvin, vamos a hablar de estos 9 roles. Estos 9 roles distribuidos en los mentales, y ahí aparece uno que se llama el cerebro, luego otro que aparece que se llama el monitor evaluador y el siguiente que se llama el especialista. Ya los vamos a mirar un poco más al detalle. Los roles sociales está el investigador de recursos, el cohesionador y el coordinador. Y en los roles de acción, que es más los de comportamiento, digamos, que pasan a la marcha, a hacer las cosas, está el impulsor, el implementador y el finalizador. Y ustedes se darán cuenta que en sus equipos de trabajo seguramente que se cumplen esos roles en diferentes momentos. Entonces, dentro de los roles mentales está el cerebro, al que le llaman el cerebro. Y efectivamente, pues toda persona o todo aquel que tiene como su función lo cerebral, uno dice, pues es el que crea, el que genera ideas, el que tiene esa capacidad de pensar de manera libre, como que no se limita, él no se pone obstáculos para nada, ¿no? Genera ideas con facilidad. A veces en los equipos de trabajo uno dice, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Y hay las personas que le fluyen las ideas o las soluciones para algo. Ese es un rol de cerebro. Resuelve los problemas más difíciles que se puedan presentar. Pero así como los roles tienen características, fortalezas, algo que efectivamente uno dice, resalta en ellos, hay cosas que efectivamente pues no es lo mejor, es una oportunidad, se puede decir, que de mejora dentro de ese rol. Y todos los roles tienen fortalezas y podríamos decir, entre comillas, que son debilidades o oportunidades de mejora porque somos seres humanos, ¿cierto? Entonces esta persona es mucho más despistada, ¿sí? Es una persona que está pensando básicamente en lo que él puede hacer y en lo que puede desarrollar y en sus ideas, y las ve como las mejores. Y tiene bastante dificultad para comunicarse. Es decir, a él no le piden que sea social, a él le piden que piense sobre un tema de manera particular y él lo va a hacer, pero no se comunica fácilmente. Ese es el rol cerebral
dentro de ese rol mental. El monitor Sandrita, evaluador, sí, perdón, solo quisiera hacer allí una precisión en relación con todas, ¿no? Y es sí, que puede ser que las oportunidades de mejora se presenten o no se presenten. Es decir, si es tan creativo que se queda volando, pues se despista, pero no necesariamente el que sea creativo lo va a ser despistado. Todo depende de qué tan claro, fuerte puede ser determinada característica. sí, válido. Muchas gracias por ese aporte. El monitor evaluador, así le llaman a ese segundo rol mental, ¿no? Entonces es una persona mucho más seria, ¿no? Es una persona que evalúa si las ideas que se están generando, por ejemplo, las que genera el rol cerebral o el rol mental que se llama cerebro, si esas ideas efectivamente se pueden aplicar, ¿no? Es decir, ¿qué tan viables son? Es una persona que brinda mucho más seguimiento a las ideas, al mismo proyecto, que se le da por buscar alternativas y que además percibe como todas las opciones que sea posible, y algo que él hace es que como es una persona que está evaluando de manera constante, pues realmente cuando juzga algo lo está juzgando con datos y hechos. Es una persona que le es mucho más difícil iniciar algo, ¿no? Es decir, carece como de esa proactividad, esa iniciativa. Digamos que no es el más motivador o el inspirador hacia las otras personas. Puede ser que llegue a criticar de manera excesiva y precisamente porque el ojo que tiene es para evaluar, ¿no? Es decir, eso es lo que más tiene desarrollado. Entonces puede ser que si uno, hemos dicho, el punto negro en la pared blanca, un monitor evaluador que vería, pues el punto negro. Se le olvidan la cantidad de cosas seguramente o que el equipo, que el proyecto ha hecho con relación a algo. Y es muy difícil que a veces tome decisiones. Esas son las cosas que pueden dificultarse. Dentro de ese rol mental también está el especialista. Es una persona mucho más entregada, más detallista, trabaja de manera más independiente y de alguna manera uno podría decir que, como su nombre lo indica del rol, posee unos conocimientos y unas cualidades muy específicas, muy detalladas, ¿no? Entonces, a él búsquenlo cuando efectivamente necesitan de ese conocimiento preciso, particular para un tema. No, no me vengan a preguntar de todo, pregúntenme sobre ese tema sobre el que yo conozco y seguramente sobre eso es posible que se explaye en su conocimiento, en lo que les está manifestando. Contribuyo, por lo tanto, solo sobre ese tema que conoce muy bien, y a veces la dificultad que tiene es que puede ser muy técnico al hablar, ¿no? Entonces, cuando dicen, pues si las personas que lo están oyendo no tienen los mismos conocimientos, no son de la misma profesión, es posible que no comprendan muy fácil. Entonces, ahí seguramente vamos a necesitar otro tipo de persona que nos ayude en ese proceso con una mejor comunicación desde el rol especialista, pero es importante tenerlo dentro de nuestros equipos de alto desempeño. Cuando pasamos a los roles de acción, roles que nos permiten efectivamente la ejecución de algo, entonces está el impulsor. Es un rol donde la persona es mucho más retadora, impulsa a los demás, es una persona más dinámica, más activa, trabaja muy bien bajo presión. Es decir, aquí tiene una fecha para entrega y él está funcionando rápidamente, iniciativa tiene y realmente le encantan los retos y le encanta de alguna manera superarse a sí mismo y superar esos obstáculos que a veces el mismo proyecto le ofrece o le está mostrando, ¿no? A veces se puede, por el ánimo de que las cosas se logren los resultados, es posible que presione mucho a las personas y entonces puede llegar a parecer ofensivo, provocador, y entonces como que dicen, uy, pero es que como que se convierte en el montador pues para que efectivamente se logre el resultado y tampoco está bien. Esa es una de sus deficiencias o de dificultades. El implementador, aquí, ¿con qué los quiero invitar? A que ustedes se den cuenta dentro de su dinámica cuál es el rol que más desempeñan, porque ustedes también pueden ser, oiga, yo soy muy mental,
pero también puedo ser muy desde la acción. Hay algo en el chat, Anita, como para validar. Entonces hay que revisarlo si efectivamente se requiere algo ahí para ir puliendo. Bien, entonces en el implementador dice, si es una persona que es mucho más disciplinada, es decir, él sabe lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y está comprometido con esa tarea. Es decir, es la persona que fácilmente transforma las ideas que se tienen o que es posible que haya. José Fabián, te recomendamos tu micrófono. Que transforma las ideas en acciones, ¿no? Que es una persona que organiza el trabajo que debe que debe hacerse, que se debe realizar, es decir, planea muy bien de alguna manera, pero también es una persona que es conservadora, es decir, que de alguna manera no va atacado a hacer las cosas, sino que pues se basa en ese orden y esa planeación que ha tenido en cuenta. Es una persona que puede ser que muchas veces sea inflexible, ¿cierto? Que para responder a nuevas cosas se tome mucho más tiempo del que se requiera o el que uno pudiera esperar y que muchas veces se sienta como que hay resistencia a cambiar. Como ha hecho un plan, como se ha organizado, como es una persona mucho más conservadora, pues se le dificulta más aquellos ajustes, esos cambios que muchas veces aparecen de último momento porque el cliente lo pidió, porque efectivamente la situación hace que se requiera hacer un cambio abrupto frente a algo. ¿Mm? Está el otro rol de acción que es el finalizador. Entonces, en el finalizador es una persona que, como su nombre lo indica, pues tiene que terminar las tareas, revisar, pulir, mirar cómo queda de la mejor calidad, buscar si hay errores, si efectivamente omitieron algo, si les faltó hacer algo. Entonces es una persona muy esmerada en aquello que tiene que realizar, ¿cierto? A veces tiende a preocuparse en exceso y muchas veces no hace entrega del proyecto o del proceso de la tarea, pues porque efectivamente es tanto lo que está en su perfección y en la calidad que es posible que realmente esté deteniendo un trabajo, ¿no? Y muchas veces siente que él es el que mejor hace las cosas y por lo tanto a veces les cuesta delegar. Y entonces aquí es importante también que enseñemos a otros en ese proceso. En los roles sociales está, que también es necesario dentro de esos 9 roles, el investigador. Mire, bien lo decía Ana María, uno no puede hacer las cosas de manera solito, necesitamos de otros. Y a veces la información está en el entorno nuestro. Entonces, el investigador es una persona mucho más extrovertida, no le da miedo hablar con los demás, preguntar, buscar nuevas oportunidades, es una persona muy comunicativa, una persona que establece contactos fácilmente con otros, que se convierte en ser una persona muy entusiasta y está en el punto de estar preguntando, ¿y usted cómo hace eso? ¿Y con quién? ¿Y a quién me puede recomendar? ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Es decir, él está investigando. A veces es muy optimista, esa es una de sus debilidades, podríamos decir. Y una vez, como se entusiasma tan fácilmente, así como se entusiasma, es posible que así como crece la espuma, uno podría decir, puede que también baje muy rápidamente cuando siente que como que, bueno, ya logré eso que toda la información que se necesitaba y finalmente ya realmente estoy más desanimado. Entonces, esa es una de sus debilidades. El coordinador. ¿Qué hace un coordinador dentro de ese equipo, que es otro de los roles sociales? Pues es una persona que gestiona los recursos y el talento, es decir, no solamente los recursos financieros, técnicos, ¿cierto? Sino a las personas que están allí. Es una persona que demuestra seguridad en sí misma, que aclara los objetivos, las metas a las cuales deben dirigir las personas, que ayuda a que las personas tomen decisiones, es decir, que avance efectivamente y es muy hábil delegando tareas, ¿no? Tan hábil que a veces se puede hasta descargar de su propio trabajo, ¿no? Y se convierte en que puede llegar a manipular a las otras personas. Pero realmente el coordinador se necesita dentro de los equipos de trabajo. ¿Mm? El cohesionador, como último de los roles, y es desde el rol social, ¿Mm? Es una persona que mantiene unido al equipo. Entonces, fíjense que esto no quiere decir que cada rol debe estar en cabeza de una sola persona,
Yo puedo tener 5 personas y puede ser que uno sea un cohesionador, pero también puede ser un muy buen cerebro, ¿no? Es decir, uno que genere todas las ideas. Entonces, para pensar que sus equipos de trabajo no es que tengan que estar conformados por 9 para que cada persona tenga un rol. No, cada persona puede estar poniendo en acción diferentes roles. Este cohesionador mantiene unido al equipo. Es una persona que coopera, que es muy perceptiva de lo que está pasando con su equipo y efectivamente se vuelve muy empático, pero también es muy diplomático para decir las cosas, para interactuar con los otros en ese proceso de comunicación. Es decir, a veces no es lo que digan, sino la manera como lo dice. Y tiene el asunto de cómo puede ser que sea muy indeciso a veces para tomar decisiones, ¿no? Evita confrontar a los otros porque, pues como al ser cohesionador, lo que menos quiere es tener dificultades con las otras personas. Entonces, si su indecisión, pues lo hace que no sea tan hábil en la toma de decisiones que a veces se convierten en más difíciles. Y por último, para cerrar, están cuáles son esos desafíos del trabajo en equipo versus los colaborativos y cómo es que nosotros tenemos la posibilidad de superarlos. Entonces, invitación primero dentro de esos 9 roles que efectivamente cada uno de ustedes identifique usted mismo, venga, yo cuáles son los roles que yo estoy cumpliendo, pero además mi equipo de trabajo, oiga, dentro de mi equipo, ¿quién está cumpliendo cada uno de esos 9 roles de los cuales nos han hablado Ana María y Sandra el día de hoy? Entonces, fíjense, en los desafíos, si ustedes tienen diferentes estilos de trabajo, ¿qué hacer cuando hay diferentes estilos de trabajo? Pues establezca normas de manera muy clara que permitan que cada una de las personas que hace parte de su equipo se adapte a esos diferentes estilos, pero además se adapte de acuerdo también a las preferencias que tienen. Ese es uno de los desafíos y la posibilidad de cómo lo solucionamos. Desafíos que también ustedes pueden vivir como la falta de comunicación de las personas que hacen parte de su equipo. Y es, establezca primero cómo es la manera en la cual se van a comunicar. A veces decimos, bueno, nos vamos a comunicar por el celular, por el WhatsApp, vamos a enviar información por correo, vamos a ir donde la persona y se lo vamos a decir. Es necesario establecer ese canal de comunicación muy claro y que además haya apertura para escuchar lo que la otra persona está diciéndoles y transparencia también. Es decir, yo no le voy a decir algo que no le he manifestado a la otra persona directa, quien puede estar involucrado, ¿no? De manera muy respetuosa, como también Ana María nos lo hacía ver. El desafío de conflictos interpersonales, que también cuando trabajamos con personas nos vemos enfrentados a conflictos. ¿Cuál es la solución? Pues realmente cómo lo solucionamos de manera más constructiva, ¿no? Y esa solución de trabajo constructivo es cómo además también gestionamos nuestras emociones, ¿no? Porque es que muchas veces no sabemos manejar la ira, no sabemos manejar la envidia muchas veces, la insatisfacción con algo y necesitamos superar esas diferencias que podemos tener con los demás cuando gestionamos adecuadamente esas emociones. Y por último, otro de los desafíos es la falta de compromiso que muchas veces se da en los miembros de un equipo. Y para ello, cuando hay falta de compromiso, pues primero tenemos que identificar si nosotros hemos establecido las metas de manera clara, si además hemos retroalimentado adecuadamente a las personas brindándole el reconocimiento, diciéndoles qué oportunidades de mejora tienen y si además estamos recompensando apropiadamente ese trabajo colaborativo, es decir, esas ideas que la gente está dando no solamente de lo que le compete, sino de lo que es importante para el equipo, para el logro de ese resultado común que tienen entre todos. Entonces, tenemos, creo que, muchas cosas aquí para ir consolidando con relación a ese trabajo en equipo versus a ese trabajo colaborativo y los invitamos efectivamente a que ustedes se den esa tarea de estar en ese proceso de trabajo colaborativo con sus equipos de trabajo, que siempre estén brindando como la información clara, precisa, retroalimentando al otro, mirando cuáles son sus funciones, pero también cómo se suman al logro del objetivo que han pretendido cumplir entre todos. No sé si hay alguna pregunta antes de entrar como en el cierre, alguna observación, Solamente invitarlos, comentario. Sandrita, de nuevo en ese proceso
usted les decía, ¿no? Reconozcan el rol que tienen y reconozcan que normalmente uno puede tener su rol funcional y además estos roles de equipo, ¿no? O sea, yo puedo ser el arquitecto del proyecto, pero también el cohesionador, o yo puedo ser el mampostero, pero el impulsor, el que está metiéndole fuerza a la cosa y poniéndole, digamos, mucha motivación al trabajo que se está haciendo, o tener el rol, cualquiera de estos roles y ser muy cerebral y estar pensando en dónde tenemos problemas y en dónde podemos hacer cosas diferentes. Así es, así es. Pues no hay ¿Dudas? comentarios en el chat, todos ¿Preguntas? eran alusivos como a la lista, ya de hecho creo que han salido una o dos personas. Entonces, pues nada, si pueden dejarnos en el chat algunos comentarios acerca de cómo les pareció, de qué sobre todo qué se llevan, como que aprenden, qué aprendieron en esta horita de charla sobre el tema del trabajo en equipo. Eso nos sirve a nosotras también como retroalimentación. Así que si pueden dejarnos algún comentario ahí, pues muchas gracias. Sí, como cuál es ese aprendizaje con el que se quedan de trabajar de manera colaborativa. ¿Mm? Y quisiéramos o escucharlos o leerlos. Ok, Alexander, muchas gracias. Súper. Saber que hay diferentes roles y que cada uno tiene unas cosas positivas que se muestran en mejorar. Así es, Germán, la vida está llena de diversidad y tenemos que como danzar apropiadamente en ella, ¿no? Y saber cuál Y es el papel que aprovecharla, jugamos, aprovecharla de la mejor manera. aprovecharla porque la diversidad nos hace más ricos. Realmente si todos fuéramos iguales, la vida sería muy aburrida. Definitivamente. Bueno, no sé si hay alguien más escribiendo, alguien más que quiere dejar algún comentario. Si no, Andrea, creo que damos por terminada la sesión del día. Aprender a respetar las opiniones de los demás, nos dice William. Definitivamente. Cada uno es completamente valioso y hace parte de ese proceso. Cuando solamente consideramos que el punto de vista nuestro es el que vale, pues no aprendemos. Y en esta vida también aprendemos todos los días en la medida en que nos damos esa posibilidad, ¿no? De aprender y respetar el punto de vista. El otro tiene una opinión y es completamente válida. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero respetamos el punto de vista, siendo tolerantes, así como lo dice Willy. ¿Mm?